Inhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y estamos en el momento de la entrevista. Hoy tenemos a un autor que, bueno, seguramente muchos de vosotros conoceréis. Es un autor que ha ganado algunos de los premios más relevantes del género y ahora mismo voy a pasar a presentarlo, pero primero quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Alex Sebastián, codirector del programa, que nos va a acompañar también, por supuesto, para esta entrevista. Hola Alex, ¿qué tal? Hola compañero, ¿qué tal? Muy bien, aquí una vez más. Pues nada, vamos a entrevistar a alguien que creo que tú también conoces bien, ¿no? Sí, un crack, entrevistamos hoy. Bueno, pues David Luna Lorenzo es un autor toledano de ciencia ficción, fantasía y terror. Como he dicho, ha ganado muchos premios literarios, incluidos algunos como el UPC, el Domingo Santos, el Ciudad Utrera de terror. Ha sido finalista del Alberto Magno, del Terbi, el Ignotus. Ya un poco más adelante hablaremos de esos premios que tiene y de esas nominaciones. En 2017, durante la Eurocon que se celebró en Dortmund, fue galardonado con el Chrysalis Award como autor revelación por la Sociedad Europea de Ciencia Ficción. Ha publicado 6 novelas, de las cuales hablaremos ahora un poco, entre ellas con editoriales como Apache Libros, El Transbordador, Premium, y ha participado en numerosas antologías y en revistas como Supersónico o Delirio. Ha sido prologuista, jurado de diversos premios, seleccionador para la antología Visiones de la Asociación Pórtico. Bueno, un montón de cosas, y todo esto teniendo en cuenta que, y ahora vamos a hablar de ello, que empezó a escribir en serio no hace demasiado tiempo. Hola David, encantado de tenerte aquí en el programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, como digo, realmente, aunque imagino que la escritura siempre te había llamado la atención, pero con regularidad empezaste a escribir realmente en 2013. ¿Cómo era ese David Luna anterior a 2013 y cómo fue esa transición de pensar, pues me gustaría escribir algún día, a realmente ponerte con ello? Pues la verdad es que yo era una persona que siempre había soñado con escribir, siempre, absolutamente siempre, pero de un modo bastante raro, porque la verdad es que nunca me ponía a ello. O sea, es un poco, quiero escribir, pero no escribo. Y creo que esto pasa más a menudo de lo que creemos. Y bueno, me dediqué a estudiar, sacar una oposición, me encanta viajar, viajé por todo el mundo, leía y leía, consumía mucho cine, pero seguía ahí, sin escribir. Alguna vez me ponía, pero es que no era capaz ni de terminar un relato. Y bueno, deseaba tanto escribir que me apunté incluso a varias páginas web donde informaban sobre concursos literarios, y yo los miraba, ¿no? Semanalmente aparecían y, mira qué chulo, ¿eh? Pero seguía sin presentarme a ellos. Era una cosa, de verdad, que ahora lo pienso y digo, joder, sí que es raro, ¿no? Y bueno, quizá me servían de recordatorio. Y bueno, me limitaba a pensar en lo distinto que había hecho esto o aquello, en una película, en una novela, ¿no? Llegó ese año 2013 que dices tú, Ismael, que aparece un concurso en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, que es donde yo trabajo. Y claro, de pronto un concurso literario en la biblioteca donde trabajo. Es como... Te estaban obligando, prácticamente, te estaban obligando. Exactamente, me estaban diciendo, aquí estoy para ti. Y bueno, pues escribo mi primer relato realmente. Salió más o menos fácil, ya era de género fantástico, aunque era de género negro el concurso. Al final metí el elemento fantástico. Metí un inspector, pero enseguida ya empezaba la fantasía, asesinaban personajes literarios, en fin. Y bueno, me presenté, eso la complica, claro, porque si no, imagínate. Y al tiempo me llama el director y me dice, oye, David, que hemos abierto la plica y hemos visto que has ganado, pero nosotros no sabíamos ni siquiera que escribías. Digo, bueno, es que yo tampoco sabía que escribías. Y aquello lo cambió todo, ¿no? Me animé a seguir escribiendo, a seguir concursando. A partir de esas páginas web, pues busqué nuevos concursos, participé en Manzanares el Real,
creo recordar, en Madrid, volví a ganar. Ahí me dieron hasta dinero, 300 euros. Dije, ay, guau, sí, me pagan y todo por escribir esto. Y bueno, a partir de ahí, pues ya nunca abandoné ese camino de darle a la tecla, fui ganando otros premios, hasta que otro punto de inflexión fue cuando gané el premio en la cadena SER de ciencia ficción. Era el 75 aniversario de la Guerra de los Mundos, se presentaron más de 400 relatos y tal, y gané con el relato Desertores, y ahí ya sí fue cuando me planteé, oye, esto puede ser más serio y puedo dedicarme pues, más en cuerpo y alma, ¿no? Y has mencionado que siempre has leído mucho. Así que antes de meternos ya en profundidad con tu faceta de escritor, ¿cómo es el David Luna lector? ¿Qué autores son tus favoritos? ¿Hay alguna obra que tengas por ahí en un pedestal que nos puedas decir? Pues mira, yo soy, como en casi todo en la vida, soy ansioso. Entonces, quiero leer esto y aquello otro, así que no siempre acabo lo que empiezo. Eso es una pena. Solo termino pues el libro que me engancha, que me llena, y picoteo mucho, porque me interesan tantas cosas que me agobio, ¿no? Y aunque es verdad que leo de todo, pues la mayoría, como es lógico, pues termina siendo de género fantástico, ¿no? De ciencia ficción, de fantasía, terror. También me gusta mucho el género raro, el weird, el bizarro. Ahora ya, hablar de autores, esto siempre me da cosas porque luego digo, ay, tenía que haber dicho no sé cuál, y siempre me quedo ahí como con ganas. Pero así a bote pronto, yo que sé, te diría Paolo Bacigalupi, me gusta mucho, Cormac McCarthy, Connie Willis, Laura Libar, Philip K. Dick, por supuesto, Capote, Bukowski, David Mitchell, yo que sé, Chuck Palahniuk, Neil Stephens, es que son cientos. Y en cuanto a obras, pues, mira, me gustó mucho La Casa de Hojas, de Danielewski. No sé si lo habéis leído, pero es raro, diferente, interesantísimo. Matadero 5, ese gran clásico de Kurt Vonnegut, también me gustó un montón. Ha sacado, por cierto, Astiberri el cómic, la versión en cómic. Sí. Y es magistral. De hecho, creo que ha ganado algún premio recientemente. Sí, no recuerdo en cuál. El 42, en el 42. Eso es. Eso es, sí. Pues bueno, vamos a, si te parece, podemos empezar a hablar. Empezamos, si te parece, por tus relatos. Tienes, bueno, varios relatos así. Yo, antes de hablarte de mis favoritos, quiero preguntarte los tuyos. Tienes la fiebre, tienes el que has comentado, Desertores, El futuro es bosque, La deformidad de un dios deforme, Bajo un mismo cielo, Inframundo, El prisionero, del que también hablaremos ahora a continuación. Antes de decirte yo personalmente los que más me gustan y hacerte alguna pregunta al respecto, ¿tienes alguno al que le tengas algún cariño especial? Uy, esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿sabes? Claro, pero hay que ponerte en el brete. Sí, claro que sí, haces bien. A ver, yo diría que el que más cariño, quizá La fiebre, por aquello de que gané con él nada más y nada menos que Domingo Santos, ¿no? Sí. Y además es un relato que disfruté muchísimo escribiendo. Y quizá, por otro lado, El prisionero, porque, bueno, también tiene elemento autobiográfico. Evidentemente no conocí a un vampiro, pero sí tiene ciertos elementos autobiográficos. Yo creo que esos serían quizá, bueno, los que, bueno, pondría como favoritos, vamos a decir, pero que no se pongan celosos el resto de los relatos, que para mí, nunca, tanto los relatos como las novelas tienen vida. Yo digo, tal novela ha ganado tal premio. No lo he ganado yo, lo ha ganado la novela. ¿Sabes lo que te quiero decir? Papá os quiere a todos. Exactamente. Pues mira, a lo mejor la gente no se lo va a creer, pero esto no lo hemos hablado antes, ¿verdad? No lo hemos hablado. No. Pues esos son los dos relatos precisamente que tenía yo apuntado como mi favorito. La fiebre y El prisionero. El primero, que como dice ganó el Domingo Santos en 2016, ¿fue, David? Sí. 2016. Está ambientado además en el mismo universo de otro relato del que todavía la gente no sabe nada, pero a lo mejor tenemos hoy alguna primicia. Y el segundo, a mí es un relato que me encanta, porque además tú sabes que a mí el tema vampiro me gusta mucho, pero es que además simplemente abriendo la primera página y leyendo la primera frase, ya digo, esto me va a gustar seguro. La primera frase es: mi padre tiene preso a un vampiro, nos dijo el gordo. Claro, yo empiezo así y digo, ¿qué? Y a partir de ahí, pues el relato es muy, muy, muy recomendable.
Me gustaría preguntarte, David, que has escrito ya un buen puñado de relatos y la mayoría o han ganado algún premio o han estado nominados para alguno. ¿Te has planteado crear una antología, publicar una antología recopilando todos esos relatos o vas a esperar a tener algo más para sacarla? Pues mira, la verdad es que es una idea que siempre me ronda la cabeza. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Los relatos se encuentran diseminados por antologías, revistas o directamente algunos incluso están inéditos. Y hace pues que, bueno, que muchos lectores también interesados pues, en leer toda mi producción, ¿no? Que dice, oye, es que los relatos, es que para encontrarlos todos y tal, pues creo que sí, yo siempre he pensado que puede ser una muy buena idea, ¿no? Que se reúnan en un volumen. Además, me gustaría meter comentarios de cada uno de ellos. Uh-huh. Esto es algo que hace siempre Stephen King, hace Asimov. Y ¿sabes qué ocurre? Que a mí me encantaban esos libros, yo cogía el tocho de Stephen King y me ponía a leer simplemente sus comentarios. A veces no leía ni los relatos, pero leía los comentarios sobre el relato, ¿no? Me encantaba saber, pues eso, cómo se gestaba en su mente o de dónde provenía. Quizá ya, como yo siempre pensaba en escribir, ya sabéis, Claro. porque Sí, no sí, escribía, sí. pues entonces yo ya estaba ahí. Me encantaba leer ese tipo de cosas y los comentarios también de Asimov. Y creo que es algo muy chulo y que a la gente pues, le puede interesar, ¿no? Sobre todo a los que también están empezando a escribir o que mucha gente me pregunta cómo lo hice, cómo tal. Pues ese tipo de material adicional yo creo que está muy chulo. Lo único sí que quiero todavía esperar un poco. Creo que me apetece ahora escribir unos cuantos relatitos Uh-huh. y bueno, reunir un número, pues por ejemplo el 13. Por ejemplo. Y bueno, y quizás sí intentar que pueda hacerse realidad en 2 o 3 años, a lo mejor, pues sí que me gustaría, la verdad que sí. Muy bien. Y si te parece, ahora pasamos a hablar un poco de tus novelas, Uh-huh. ya del formato largo. Y empezaste en 2016 y en ese año publicaste dos. Una novela corta, El Ojo de Dios, Uh-huh. por Apache Libros, que bueno, fue finalista del 27 certamen Alberto Magno de Ciencia Ficción de la Universidad del País Vasco. También ganó el premio imperdible a Mejor Libro Fantástico en castellano y también fue nominada al premio Ignotus a la Mejor Novela Corta. Bueno, estos dos últimos premios en 2017. Es una obra de ciencia ficción en la que conocemos el planeta Dago, que es un planeta que está siendo colonizado, y hay un personaje, el auditor imperial de INERV, que va allí para inspeccionar los trabajos que se están llevando a cabo y la posible presencia de alienígenas inteligentes y hostiles en el planeta. Allí se encuentra con el comandante de base madre, Suyuf, que se ha convertido en una especie de tirano. Y Del Nerv descubrirá cosas muy alucinantes que no vamos a destripar aquí, claro está. Así que quien se haya quedado con la duda, ya sabéis. Y luego también ese año publicaste tu primera novela ya extensa, ya con más longitud, que fue Laberinto Tenen, con Ediciones El Transbordador, y que también fue finalista del Premio Ignotus en 2017 a la mejor novela, y también fue finalista del Guillermo de Baskerville, también de 2017, a la mejor novela independiente. Uh-huh. Es la primera novela de una trilogía, de la que también ya has publicado la segunda parte, ya hablaremos un poco de ello. Y en esta obra, pues mezclas también el género fantástico con la ciencia ficción. Cuentas la historia de Bastián, es un chico con capacidades extrasensoriales y de un mundo neomedieval en el que la nueva Inquisición ha prohibido el uso de la tecnología. Así que estas dos novelas fueron tus primeras y salieron las dos en 2016. Uh-huh. Bueno, digo yo que, David, ¿qué es lo que siente alguien que pasa de no tener nada publicado a que en un mismo año, 2016, le publiquen dos novelas y encima, bueno, editoriales como Apache Libros y El Transbordador? ¿Cómo te sentías ese año? Bueno, la verdad Fuiste un que poco Stephen King de entrada, publicando dos libros así. ese año la verdad es que fue toda una locura, fue todo de vértigo, yo no era capaz de procesar lo que estaba sucediendo. En realidad empezó a finales de 2015, que es cuando fui finalista con El Ojo de Dios de uno de los más importantes premios, como ha dicho Alex, de ciencia ficción, como es el Alberto Magno, ¿no?
Yo desde adolescente, yo lo que seguía era el premio UPC y el premio Alberto Magno, era lo máximo y era como mi sueño cuando no escribía pero quería escribir. Entonces, no sé, escribir el primer texto un poco más largo, ¿no? que un relato que viene a ser ya la novela corta, unas 25.000 palabras, presentarlo al Alberto Magno por presentarlo de esto de, bueno, y ver que quedó finalista con autores a los que yo leía, como José Antonio Cotrina, ¿sabes? De pronto fue como un vértigo tremendo, y decir, guau, que quedó finalista, de pronto me lo quieren publicar en Apache. En ese año 2016 gano el premio UPC con Éxodo. Ese mismo año 2016 gano el Domingo Santos con La Fiebre, y es como, pero ¿qué está ocurriendo? O sea, conozco a algunos de mis ídolos, que por cierto hoy me gustaría rendirle un pequeño homenaje, como Miquel Barceló, que ha fallecido recientemente. Me he quedado completamente impresionado. Alguien que se portó conmigo en ese premio UPC, que como sabéis él organizaba, me recibió con los brazos abiertos. Yo había leído todos los prólogos de este grandísimo Miquel. Desde aquí, vamos, nuestro recuerdo, por supuesto, a Miquel Barceló. Y de pronto, o sea, a mí me hacía tanta ilusión el premio como conocer a Miquel. O sea, era una cosa loca. Yo cuando fui a conocerlo es que me temblaba. Y él fue encantador, es poco. Poco después, como digo, al recibir el Domingo Santos, me lo dan, él estaba allí presente. David, lo ganas todo, me gritó. Y lo primero que hice al bajar fue darle un abrazo, ¿no? a Miquel. Entonces, aquel año era una locura. De pronto el Transbordador quiere publicarme una novela que les había mandado, que es la de Laberinto Tenen, y era como, a ver, yo aquí esto es un sueño o algo así, esto es un Matrix extraño, ¿vale? Y de hecho no quería despertar, digo, por Dios, me va a dar una rabia, como de pronto haga así, digo, jope, había soñado que había ganado el UPC, y había ganado el Domingo Santos y me publicaban novelas, o sea, estaba ocurriendo, o sea, era una auténtica locura. Y bueno, la gente después ya pues esperaban, pues eso, con cierta expectativa, ¿no? Cuando la publicación de Éxodo, que fue la ganadora, como digo, de UPC. Sí. Y te digo la verdad, yo lo habría pasado regular por ese miedo, ¿no? A esas expectativas si no llega a ganar el premio UPC. Pero al haber ganado, pues es como que, bueno, la novela mala no es porque ha ganado el UPC. Entonces yo ya estoy más o menos tranquilo, tal, pero es que encima tuve la inmensa suerte de, después de ganar todos esos premios, de después de publicar 2 novelas en el mismo año, que a la gente les gustase y que casi todas las reseñas fueran positivas en Goodreads, en Amazon, en las revistas especializadas, en los blogs. Entonces para mí fue auténticamente mágico, hasta tal punto que al año siguiente, como también ha dicho Alex, me dieron el Chrysalis Award a autorrevelación. ¿Y cómo lo procesé? Pues yo creo que todavía no lo he hecho. O sea, fue magia. Como pudiste. Exactamente. Y de hecho, fíjate, me gustaría, igual que rendirle un homenaje a Miquel, rendirle otro, diferente también a aquellos editores que sin ser conocido en absoluto todavía, pues apostaron por mí, como fue José Luis del Río, el editor de Apache, y como fue Pilar Márquez, la editora del Transbordador. Apostaron ahí con toda su valentía a decir, oye, me gusta lo que haces, vamos adelante, ¿no? Además, tuve la suerte de presentar contigo el libro Laberinto Tenen del Transbordador. Lo presentamos en Sevilla, en la librería La Fuga, recuerdo. Allí te conocí y desde entonces somos grandísimos amigos. Efectivamente. Siguiendo con Éxodo, que comentabas, ganó el UPC en 2016. Supongo que nuestros oyentes conocen el premio, pero bueno, lo otorga la Universidad Politécnica de Cataluña y es uno de los más importantes de nuestro país en la ciencia ficción. Pero es que luego Apache de la publica al año siguiente, en 2017, porque bueno, creo que Apache tiene un acuerdo, ¿no?, para ir publicando los premios UPC. Y luego en los premios 2018 de Ignotus, que premian las obras de 2017, también sale finalista a la mejor novela corta, y también otra vez en el Guillermo de Baskerville, finalista a la mejor novela corta independiente. Y también el premio Maltea 2018 de la web Filtropia en la categoría de ciencia ficción. O sea que fue una novela ahí que... Sí, mira, es que se me han olvidado hasta mencionarlos porque de verdad era ya tal la cantidad que era difícil procesar. Ya te digo que todavía no lo he procesado bien.
Y en esta obra, que es de ciencia ficción, nos llevas a un planeta que se llama Zigurat, donde los colonos llevan años sobreviviendo en un entorno que es muy peligroso, muy agresivo, donde el calor extremo es protagonista. Y esta situación les va a obligar a iniciar a un éxodo, como dice el propio título, que ¿a dónde les va a llevar? Ya. Pues es que realmente esa historia... Sin igual, destripar, David, sin destripar. No. Esta historia, ¿a dónde les va a llevar? Es que es una gran pregunta, es la gran pregunta de esa novela. La idea surge, curiosamente, a partir de un documental de abejas, en el que, bueno, pues narran las aventuras y desventuras de estas para, bueno, llevar a cabo un éxodo estacional, ¿no? Con su reina como principal y casi única preocupación. Y me quedé completamente absorto. O sea, estaba viéndolo y yo decía, madre mía, si es que estoy viendo una historia perfecta para adaptarla y transformarla. Y dije, bueno, empecé a tomar notas como un loco y bueno, dije, ¿y si esto fuese protagonizado por unos humanos que se encuentran efectivamente en otro planeta y comienzan a evolucionar de una forma rapidísima, una forma casi imposible, algo diferente, propio de colmenas, y que tienen que empezar ese éxodo ellos por la llegada del calor? Y claro, la novela va a narrar ese éxodo repleto de peligros en una especie como de arca voladora. Pero lo interesante era contar esa historia de aventuras, porque es una historia que es frenética, tiene muchísima acción, pero a la vez con temáticas subyacentes, que a mí es lo que más me gusta y me llena, ¿no? Con muchas posibles lecturas, ¿no? Con mucha crítica a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Precisamente la temática fundamental de la novela es la deshumanización progresiva, ¿no? Es uno de mis temas también recurrentes, por cierto. Y es que acababa de ver una escena de un paso de cebra, no sé si lo habéis visto y si no, os la podéis ahorrar, pero es una escena en un paso de cebra de China en el que atropellan a una chica y la chica, bueno, pues se queda tirada en el suelo, el coche se va y los peatones siguen pasando con ella ahí hecha polvo, empieza a levantarse y cuando empieza a levantarse llega otro coche y la remata. Madre mía. Aquello fue tan terrible y la gente seguía caminando a su alrededor. Entonces, llega esa situación en la que, sobre todo en las grandes ciudades, claro, no te fías de nada, no te fías de nadie, será una trampa, será no sé cuántas, nos deshumanizamos por completo, ¿no? Lo vemos en la violencia a todas horas en la televisión. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que las noticias más agresivas, digamos, o con imágenes explícitas era en el telediario Tercera Edición, que llegaba luego al colegio y decía, ¿has visto el telediario Tercera Edición? Bueno, era como los dos rombos. Exacto, más o menos. Y ahora no, llega un momento en el que es constante el bombardeo de esa violencia que nos termina endureciendo, que nos lleva como a una indolencia, ¿no? Sí, pues en la novela yo quería pues ver eso, cómo ellos se van transformando y se van deshumanizando, ¿no? Entonces el éxodo no solo es un éxodo físico, sino que también es un éxodo hacia la deshumanización en todo su concepto, porque incluso en la novela es incluso una deshumanización física. Y el protagonista, bueno, es el capitán de la Guardia Real, es el que se encarga de que el éxodo se lleve a cabo con éxito, pero a la vez es el que más se resiste al hecho de la deshumanización, que él sigue como muy manteniendo contacto con la tierra a través de unos solos, de unas películas y unos documentales que pilla en el mercado negro, quiere seguir siendo terrícola a toda costa y ve a su alrededor cómo todos se están transformando, ¿no? Sin embargo, el protagonista ni siquiera tiene nombre, lo cual nos hace un guiño, ¿no? de su propia también deshumanización. Su misión, por lo tanto, es llevar a la comunidad hasta la salvación de un éxodo a zonas más frescas y tal, pero con una segunda misión, que es la de salvarles de esa deshumanización, de que se conviertan en inhumanos o en posthumanos, más críticas, el pensamiento único, que es la colmena, que es... en un momento dado llegan a decir, nadie sobrevive sin compañía en Figurat. O la cita que da comienzo a la novela, que es de Marco Aurelio, que dice, lo que no tiene ningún uso para el enjambre no es útil para la abeja. Y lo que es pura filosofía y una gran verdad, porque todos estamos interrelacionados y tal, se convierte al final en el extremo en locura, ¿no? Y el peligro de la censura, que genera lo peor que, para mi propia forma de ver, que es la autocensura.
Sí. Llega un momento que nos censuramos a veces de forma inconsciente y otra vez decimos, mira, yo ahí no me voy a meter. Me da mucha pena y mucha rabia, ¿no? Y en las redes sociales terminamos rodeados de nuestros palmeros, porque, oye, no me gusta lo que dice este, ¡pum!, bloqueado. Y el otro, bloqueado. Bueno, al final solo te reúne de la gente que piensa exactamente igual que tú. Y tu realidad se convierte en una realidad falseada. Claro. Hay una crítica social, aparecen los políticos, que en la novela son unos senadores y senadoras enganchados a la burocracia, al qué dirán. Está el clero, que sobrevive de meter miedo. Que es el acatar sin reflexión, una crítica medioambiental, con esto de que llega el calor, en fin, que al final tiene un montón de lecturas más allá de la acción frenética de la novela. Bueno, y 2 años después, en 2019, publicas también con El Transbordador otra novela también extensa, Sombras Tenen, que es la segunda entrega de la saga Tenen y que también mezcla fantasía y ciencia ficción. Y esto de escribir una trilogía tiene que ser complicado, ¿no? Que hay muchísimas cosas que seguramente tienes que tener en cuenta para que todo cuadre, que no se te queden atrás cosas que te puedan hacer surgir incoherencias. Cuéntanos algo sobre el proceso de escritura de un proyecto como este. Bueno, la verdad es que sí, las trilogías, bueno, las sagas en general, pues tienen su intríngulis. Lo que pasa es que, bueno, una trilogía, digamos que para un escritor de género fantástico es casi como un objetivo a cumplir, ¿no? Pero ya digo que el trabajo que precisa es ingente, o sea, no puedes perder esa coherencia interna, pero ni dentro del universo ni dentro de esos personajes, que además en el caso de la trilogía tienen, al ser una obra así tan coral, pues se complica todavía más. Yo desde luego no sabía en lo que me metía, aunque la verdad que debo decir que lo estoy disfrutando muchísimo. Es que yo mismo quería saber de los personajes, ¿no? Había terminado la primera parte y yo decía, ¿qué ha sido de ellos, ¿no? Es curioso que una lectora una vez en la presentación de otra novela me dijo, yo es que a veces me encuentro preguntándome qué estarán haciendo ahora los Tenen. O sea, como si tuviesen vida propia fuera de la novela, ¿no? Y estuviesen haciendo cosas. Y bueno, la verdad es que pues, me acuerdo de otra que decía que soñaba a menudo con ellos y bueno, esas cosas son preciosas, ¿no? Los Tenen la verdad es que adquirieron como una entidad muy interesante, y yo creo que no quería dejarlo, desde luego, sin la trilogía, ¿no? Y de hecho, debo decir que para mí Sombras Tenen es probablemente la novela de la que estoy más orgulloso. O sea, fue tan complicado escribirla y yo considero que me quedó muy, muy completa y sobre todo porque empecé a leerla para escribir la tercera, volví a releerme todo, tomando notas y tal, y debo decir que Sombras Tenen, o sea, me enganchó, parecía que no lo había escrito yo, digo, a ver qué va a pasar, digo, pero joder, si lo he escrito yo, sí sé lo que va a pasar, pero estaba yo como enganchado, ¿no? Y bueno, creo de todas maneras que acabar la saga supondrá un antes y un después en mi carrera literaria, ¿no? Es como terminar una fase, como que se acaba una época. Sí. Y te puedo decir también que no creo que repita más en el tema sagas. Porque solo intentar no meter la pata ya te genera un esfuerzo que no está pagado, es que no está pagado. Y bueno, pues lo dicho, tienes que apuntarlo todo, cualquier detalle, reconocer a esos personajes. O sea, ya te digo que son muchos personajes y cada uno tiene su personalidad, su idiosincrasia, ¿no? Y esos personajes tienen que seguir siendo los mismos y tener esa personalidad que no... ¿Y esto cómo puede ser? Cuando vemos alguna serie eso pasaba mucho con Perdidos, de pronto un personaje que parecía otro, lo ha cogido otro guionista y lo ha transformado, es el mismo físico, pero que esto no lo haría este personaje, ¿no? Pues algo así. Llega un momento en el que es otra curiosidad, que es que los personajes se sublevan, o sea, se sublevan, pero con el escritor. O sea... te piden cosas distintas a las que tú tenías pensado en principio con ellos, claro. Y no hay mejor noticia que esa, porque eso te indica que el personaje está vivo, pero oye, que tú le quieres llevar para allá y que no, o sea, el personaje tiene que ir para el otro lado. Y bueno, pues la verdad es que es algo muy... Yo siempre digo que determinados procesos de la literatura me parecen mágicos, ¿no? Y este es uno de ellos, esos personajes que adquieren vida propia. Y lo malo es encariñarte.
O sea, el escritor es como, cuidado, no te encariñes, porque si tiene que caer, tiene que caer. Eso no le pasa a Martin, ¿no? Bueno, Martin creo que se encariña poco, ¿eh? De todas formas, también es curioso para quien esté interesado. Bueno, hablaremos al final de la entrevista un poco de tus proyectos futuros, hablaremos alguna pincelada del cierre de esta trilogía, pero es curioso que David también en las redes, quien esté interesado puede comprobar que ha ido compartiendo el proceso de escritura, cómo llevaba la documentación, y había algunas fotografías de las que ha subido que son dignas de ver, porque es una mesa repleta de papeles de arriba abajo con apuntes, notas, y es una locura. Yo entiendo cuando dice que es probable que no repita con una saga, lo puedo llegar a entender, desde luego, porque es una barbaridad. Pasamos, si te parece, a... bueno, también en 2019, con Premium Editorial, publicaste Ponzoña, una novela corta de terror, en la que Sandra es la protagonista, una joven que es una ocupa que vive con su pareja, un guitarrista callejero. Sandra está embarazada y ahí empieza el horror, no porque esté embarazada, no voy por ahí, pero sí por lo que empieza a suceder a su alrededor. Nos cuentas la historia entre saltos temporales que llevan al lector desde el presente, en el que Ana, la hija de Sandra, tiene 6 años, al pasado para contarnos qué es lo que ocurrió durante la gestación. Y esa novela, Ponzoña, ganó el 7º premio de novela de terror Ciudad de Utrera. Y bueno, antes ya habías escrito terror con algún relato como El prisionero, por ejemplo, pero Ponzoña fue tu primera incursión, digamos, en la novela de terror. Yo quería preguntarte, una vez que ya has tocado los 3 palos del género fantasía, ciencia ficción y terror, ¿con cuál de ellos te sientes más cómodo como escritor? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. La verdad que me siento muy cómodo en los 3, porque si de hecho te das cuenta, mis historias están muy hibridadas. O sea, todas mis novelas tienen pinceladas de terror, las de ciencia ficción tienen elementos fantásticos, las fantásticas tienen elementos de ciencia ficción, aunque sí te tengo que decir que me sorprendió la facilidad con la que se escribió Ponzoña. Y digo se escribió, porque es que fue casi así, ¿no? Salió del tirón, sin pausas, sin grumos, sin dificultades, sin dudas. Y bueno, me sentí, la verdad, que extraordinariamente cómodo. Fue una experiencia que me gustó muchísimo, hasta tal punto que me gustaría repetir y pronto, ¿no? Con una historia de terror pura, digamos, no el terror que incluyo en El ojo de Dios o en Éxodo, sino pues esa novela pues de terror con esa finalidad, ¿no? De aterrorizar, digamos. Así que yo diría que mi zona de confort, si tuviera que determinarla, pues sería una sutil mezcla de los 3. Y ahí mezclando todo, fantasía, ciencia ficción y terror, todo juntito. Muy bien. Y bueno, llegamos a tu 6ª y última novela, de momento, que se ha publicado este mismo año, y es Noctópolis, también por Apache Libros. Y es una novela corta de ciencia ficción, una distopía urbana, con suspense futurista. Y bueno, va de un hombre que se despierta una y otra vez en una habitación de un hotel, sin saber quién es, y siempre de noche, en una ciudad de neón al más puro estilo Blade Runner, y decide investigar qué es lo que está pasando. Y bueno, podemos encontrar peleas clandestinas, acción, drogas de diseño. Es una novela muy, muy entretenida y con mucha acción. Y fue mención especial del jurado del premio del UPC de 2020. Eso es. La verdad es que para mí Noctópolis fue una sorpresa, porque la leí hace tiempo. David lo sabe, que la leí hace bastante tiempo, mucho antes de que fuera publicada. Tuve esa suerte, y recuerdo que después de haber leído otras de tus obras, esta la verdad es que me pareció algo distinto. Ya has comentado antes, cuando te he preguntado por tocar todos los palos, que te sientes cómodo mezclando géneros y tal. Y a mí me pareció que Noctópolis era como un pasito más, o como otra, que estabas explorando algo también nuevo. ¿Qué es lo que nos puedes contar de esta novela?
y que, como ha dicho Ale, es la última que has publicado hasta ahora. ¿Y sigues en esa búsqueda de nuevos territorios? Bueno, pues a ver, yo tengo la suerte, porque esto de verdad es la suerte, de no ganarme la vida escribiendo, porque si no, madre mía, a ver quién se gana la vida escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo escribo fundamentalmente para disfrutar de ello. Y si consigo hacer disfrutar a otras personas, pues mejor que mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me marco como metas, desafíos, que podrían ser los premios, como pueden ser las temáticas, ¿no? Decir, me apetece ahora ir por aquí, me apetece hacer una novela de terror de posesiones, ¿no? Por ejemplo, la de Ponzoña. Sí. O me apetece ahora hacer cyberpunk, que es el caso de Noctópolis. Entonces, eh, lo que vuelve a ser curioso es que la gente cree que según escribes, publicas. Es decir, que tú escribes esta novela y se va a publicar, luego escribes otra y se publica. Y a veces no es así. Este fue el caso. Efectivamente, tú fuiste un lector beta, Sí. te escogí a ti, Mael, y eso sería como para 2018. O sea, esta la escribí antes que Sombras Tenen y antes que Ponzoña. Lo que pasa que, claro, tiene que esperar su turno en ocasiones. ¿Qué pasa? Sombras Tenen tenía que salir, ya era la segunda parte, no podía alejarse mucho de esa primera. Y después ganó el Ciudad Utrera, como habéis dicho, de terror con Ponzoña, y las bases del concurso te decían que tenía que publicarse. Entonces se publica Sombras, se publica Ponzoña, y mientras tanto Noctópolis esperaba su momento. ¿Qué pasa? Que mientras esperaba, digo, anda, pues mira, sale el UPC, pues parece que cuadra, pues voy a enviarlo, con la inmensa suerte de que, bueno, en un año que además fue récord de participación, creo recordar, pues consiguió esa mención del jurado. En cuanto a lo de que tú percibes algo diferente, es verdad que, a ver, yo intento que mis obras como que tengan una voz reconocible, ¿no? Enseguida, sí, está tal, ahí te he reconocido enseguida, genial, tener una voz reconocible, pero que a la vez intento que sean muy distintas. Es decir, que tú, ante mi siguiente novela, la abras y digas, a ver qué me va a contar ahora, porque ya he hecho una de no sé qué, ya he hecho otra de terror, ahora he hecho una de fantasía de no sé cuántas, ahora he hecho una y te intento pillar, ¿no? Y entonces, en este caso, es verdad que varía un poco el estilo. Aunque es primera persona y presente, como pasa en El Ojo o pasa en Éxodo, aúna un poco en el estilo como mayor lirismo, mezclado a su vez como de coloquialismos. Es una mezcla ahí extraña que te la juegas, pero que creo que ha salido bastante bien, porque creo que el tema del personaje es casi lo que más ha gustado junto con la ambientación. Porque, claro, la ambientación, al ser cyberpunk, que, bueno, yo creo que todos los que escuchen pues esto sabrán lo que es el cyberpunk, ¿no? Pero este género del futuro más o menos próximo, donde hay una baja calidad de vida unida a un alto nivel tecnológico, un mundo gobernado por corporaciones y tal. Pues claro, precisa mucho de eso, de ese ambiente, de esos neones, de esa ciudad de la noche, ¿no? ¿Te han dicho algo de Blade Runner? Seguro. Sí, claro. Seguro, ¿verdad? Es que, vamos a ver, es que Blade Runner es la base. Y Philip K. Dick. Ese Philip K. Dick, que si te das cuenta, tiene como muchos elementos también, que sí, de drogas, de locura, de todos esos elementos, no solo de la novela de Dick, ¿no? De Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sino de toda su obra. Entonces sí que hay mucho de Philip K. Dick en esta novela. Y efectivamente, pues narra, como ha dicho Alex, esa historia de ese hombre que despierta en la habitación de su hotel sin saber quién es y viendo que siempre es de noche. Y dice, bueno, y mira por esa ventana circular y dice, la solución está ahí fuera. Está en la ciudad de la noche, en Noctópolis. Él cree incluso estar bajo los efectos de una droga muy temida que se está extendiendo, el necroloto, que deja a la gente sin voluntad y bueno, decide partir en busca de respuestas. Y nuevamente volvemos a los temas subyacentes que me gusta introducir. No es simplemente un thriller, un thriller futurista, sino que indaga la novela en esa búsqueda de la identidad, en la pregunta espiritual por antonomasia, que es el
quién soy. Aquí de nuevo llevado al extremo porque el protagonista no sabe ni su propio nombre. Y en esa línea está la ciudad dentro de la ciudad, que es como una matriosca, las galletitas de la suerte cual oráculo, ¿no? El antro ese llamado Deep, lo profundo, la hechicera como una maga de Oz detrás de las cortinas, es ir ahondando en ese universo nocturno que vas cada vez más abajo, más arriba, según se mire, de camino a esas respuestas, ¿no? Es una permanente búsqueda, ¿no? Pero bueno, aparte de toda esta parte onírica, dobles lecturas, simbolismo y tal, la obra también tiene una buena dosis de acción, porque Sí. las artes marciales juegan un papel importante. Yo no sé si tú jugabas mucho al Street Fighter en las recreativas, que a mí me gustaba mucho, pero te han quedado ahí unas peleas guapas y incluso alguno de los rivales del protagonista tiene algún guiño, ¿no? Pues fíjate, en realidad, a mí es que me gustan mucho las artes marciales. Me gustan muchas artes marciales mixtas y de hecho dos de los peleadores que aparecen, tanto el ruso como el chino, son reales. Están basados en peleadores reales. Uno es Fedor Emelianenko, que fue un campeón durante una década de los pesos pesados, y el otro es un chino gigante que se llama Choi y que llegaron a enfrentarse entre ambos, incluso en una ocasión. Entonces, dan tanto miedo, ¿sabes? que decidí tomarlos y también, bueno, pues dedicarles un homenaje, sí. Pero no es tanto del Street Fighter, sino de la auténtica realidad. Que es que la realidad siempre supera la ficción. Sí, cierto. Bueno, Alex, creo que nos tienes que contar algo también respecto a esta novela, ¿verdad? Sí, pues si nuestros oyentes se han quedado con las ganas de leerla, que debería ser, vamos a sortear, por cortesía de David y de la editorial Apache Libros, un ejemplar de Noctópolis entre todos aquellos oyentes que nos apoyen en iVoox. Como siempre, sorteo se abre en la fecha de publicación de este programa y se cierra pues con el próximo programa. En el próximo programa también diremos el ganador. Así que, bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias a José también. Un placer, absolutamente. David, te quería preguntar porque en el proceso de documentación y de preparación de los relatos, de las novelas, a mí me llama mucho la atención, antes comentaba que compartes a veces tu proceso de creación y tal, como el proceso, porque de hecho en la tertulia que hemos tenido antes, hablando de Brandon Sanderson, hemos hablado precisamente de que es un escritor que da mucha información a sus lectores y tiene mucho feedback con ellos, hasta el punto de decir por qué porcentaje de su próxima novela tiene escrito, el 75, el 80. Y claro, eso genera una ansiedad entre sus miles de seguidores que imagínate. A mí me llama la atención que tú en tus redes sueles colgar fotografías de los lugares que visitas. Como has dicho antes, has viajado por todo el mundo y por toda España, por supuesto, conoces un montón de sitios, cuelgas fotografías de eso y es curioso cómo después, leyendo tus libros, muchos de esos sitios se convierten, si no de una forma explícita, sí que a veces reconocible, en lugares por los que transitan tus personajes. ¿Qué importancia le das tú a este proceso y a esta, digamos, que esas experiencias vitales que tienes en esos viajes y esos lugares que conoces luego te ayuden a reflejarlos en tus obras? A ver, es que yo soy de los que cree que cuando tomas elementos de tu realidad, de tu vida, para conformar esas historias, ¿no? que cuentas, pues estas historias ganan verosimilitud. O sea, las has visto, las has vivido, ¿no? Todo absolutamente sirve. De hecho, ves camisetas por ahí que dicen, ten cuidado con lo que dices porque puede salir en mi próxima novela. O sea, de hecho, siempre lo digo, yo hago castings en los autobuses, en el metro, en los bares. Digo, uy, ese es perfecto, uy, es maravilloso, ¿no? Poner cara a tus personajes ayuda, conocer al dedillo el aspecto de los lugares, ¿no? En los que transcurren las circunstancias de tus historias ayuda. Y bueno, pues es verdad que cuando viajo a algún sitio y me fascina el sitio o bien digo, oye, este vendría ideal para esta escena o esta otra escena, pues vamos, no me lo pienso dos veces. Es parecido como a los sueños, no sé, cuando tú estás en un sueño y dices, he soñado con la casa de mi abuela, pero no era la casa de mi abuela, y salía mi primo, pero no era mi primo. Pues es algo así. Luego lo desvirtúas todo
coges este sitio, esta persona, este tal, lo modificas, lo desvirtúas, como digo, y bueno, y para adelante. ¿Y qué pasa? Que el que lo lee dice, wow, esto es sólido. Y claro, es que esa solidez proviene precisamente de eso, de algo que ya existe, ¿no? De hecho, en los Tenen hay muchísimas referencias, muchas, reales, no explícitas, pero que si uno investiga un poco las puede llegar a pillar. Y, por ejemplo, también en El prisionero, en el relato has contado que la atalaya del relato existe realmente. Sí, sí, es el relato del prisionero son un grupo de muchachos, ¿no? Que empieza como dices tú, mi padre siempre es un vampiro y lo tienen en una atalaya de origen árabe que está pues en los alrededores de su barrio. Y es que esa atalaya existe en los alrededores de mi barrio. Y yo de pequeño siempre decía, bueno, ahí hay un mago, ¿no? La torre del mago, y mi imaginación ya estaba ahí trabajando. Cuando yo empecé a escribir dije, le debo un relato a esta atalaya. ¿Qué pasa? Que esa atalaya está en un coto de caza, donde dicen que te pegan un tiro si entras, o sea, tal y como lo cuenta en el relato, y todo eso es biográfico, claro. Entonces eso hace que lo juntas con la fantasía y haces ahí una mezcla que considero muy, muy, muy interesante, vamos. Y de hecho, como tú dices, en los Tenen hay 1000 referencias, pero yo creo que es una de las partes buenas de los Tenen, ¿no? Que el lector dice, uy, esto es de tal historia, uy, esto es de no sé qué, este va a ser no sé qué sitio, o sea, tiene un juego ahí profundísimo. Empezando por el nombre del protagonista, pero con tilde en la Que lo ha final. pronunciado muy bien Alex, que normalmente se van al Bastian. No, no es Bastian, es Bastián, porque el chaval es español, es Sebastián. Para que a ti te recuerde a un Bastian que yo no sé quién es, eso ya es cosa tuya, ¿sabes? O estando en Alemania, en Dresde, me acuerdo, o sea, había una estatua de un tiparraco, así un guerrero, y dije, oh, a ti te pongo un círculo en la frente, porque los tienen un círculo en la frente, digo, y tú te vienes conmigo. O sea, así se funciona, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, de hecho, hay una historia que a ti te gusta mucho, Ismael, que es el origen de la propia Noctópolis, que es a partir de Sí. una fotografía. O sea, es una fotografía. La novela, como digo, empieza con ese personaje que no sabe quién es y se asoma a la ventana. Bueno, pues todo surge de una foto que, que me manda una amiga y tal, y es una ventana circular enorme, y hay un chico así como sentado y una ciudad al fondo, muy reconocible, de rascacielos, pero no en Nueva York ni Chicago, no es muy reconocible. Y me encantó y dije, uy, voy a escribir un relato, yo pensaba en un relato, con esta fotografía y tal. Empiezo la historia, justo viajo a Japón, con la casualidad tan impresionante de que llego a Osaka, subo a un edificio y de pronto digo, ¡ah! Pero si es la ciudad y estoy en el edificio desde el que se ha tomado la foto. Ostras. O sea, fue alucinante. No encontré la ventana circular, esa no la encontré, pero era exactamente esa y lo colgué en las redes, la foto en la que me Sí, sí, sí. basaba con la foto que me hice yo allí intentando, ¿sabes? Que se viera que era lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí cogí un montón de elementos tokiotas, de Japón, tal, Claro. como es propio Es también. como hablamos antes, eso estaba ahí para que lo sacaras en tu, en tu novela. Te estaba Total, obligando a sacarlo. total. Entonces, esa utilización de la realidad, de todo lo que te rodea, es que todo sirve. Lo único es que tienes que ir con esos ojos de escritor que digo yo, ¿no? Que dicen, ¿y de dónde se te ocurre eso? Hombre, si ya vas predispuesto a encontrar ideas, las encuentras en todos sitios, en propias novelas, en películas, en historias, en sucesos, en cualquier cosa sirve. De hecho, Ponzoña está basado en un suceso real. No puedo Sí. decir más, porque Y en Ponzoña también te habrán dicho que si la semilla del diablo, que si tal, que si sí, cual. como una mezcla entre la semilla del diablo y el El exorcista, exorcista, claro, claro. pero se basa en hechos reales españoles. O sea, Interesante. ya él no va más. Sí, sí. Bueno, pues tu experiencia con la literatura no se limita solo también a ser nada más que escritor o lector, sino que también has jugado otros papeles, has sido prologuista de varias novelas, has sido jurado de diversos premios y también incluso seleccionador de la antología Visiones, por ejemplo. Y como se dice que de todo se aprende, todas esas funciones, ¿cómo te han ayudado, cómo te han influido en tu faceta de escritor? Bueno, a ver, todas las experiencias al final pues son enriquecedoras, ¿no? Por lo que te digo, eso de que vas con
predispuesto, ¿no? Con esos ojos de escritor. Y en este caso también porque ves el mundillo desde el otro lado, ¿no? Claro. A ver, en los prólogos, bueno, es distinto porque básicamente es colaborar, pues, bueno, con una editorial amiga o con autores que son amigos, ¿no? Pero como jurado seleccionador, pues el asunto cambia, ¿no? Porque de pronto un día estás concursando y al otro eres tú quien decide quién gana. O sea, es una cosa súper rara, ¿no? Y te das cuenta de, bueno, de lo importante que son los pequeños detalles, ¿no? Como enviar textos limpios, ¿no? Esos que van ahí sin margen, ahí, un tope, vamos a ver, textos limpios, circunscribirte a lo que se te pide. Te contará. Que de pronto el relato, si esto es un concurso de terror y estás contando yo que sé qué, pues en fin, no viene a qué. Que esté como ordenadito. Y luego a otro nivel, bueno, pues que las historias pues sean originales, sean diferentes, que tengan, que estén muy pulidas literariamente, que tengan buenos principios, de esos que mi padre tiene, pero son vampiros. O como en Éxodo, que decía Mariano Villarreal, dice que le encantó ese primer episodio, es tremendo, ¿no? Pues eso es lo que necesitas como para enganchar de la pechera, luego tener ese nudo que no desfallezca, porque si no muchos lectores se te pueden ir en esa parte media, que hay gente que no le presta. No, es que hasta la última frase tiene que estar vista por ti 100 veces para que digas, no, es que esta es la frase, no me metas paja porque no. Hay gente que es como un examen. Te voy a dar 40 páginas. Si a las 40 páginas no me has enganchado, paso a otro. Así que hay que tenerlo. Claro, tú controlado. enganchas de la pechera, pero es que después tienes que mantenerlo, que no se te vayan, ¿vale? Claro. Y después, claro, ese final, que te deje un buen pozo, ¿no? Y al final te das cuenta de eso, de que es esa mezcla de cosas que es tan difícil, porque muchas veces me dicen, tienes que dar algún curso sobre cómo ganar concursos. Digo, si es que no tengo ni idea, salvo yo no hay un secreto, no hay un, salvo que yo que sé, que conozcas al jurado y le lleves jamones, pero eso no falla. Eso es infalible, falla, eso pero... es infalible. Entonces, bueno, pues sí que al final te sirve todo esto para decir, mira, yo estos fallos pues intentaré no cometerlos, ¿no? Pero poco más, no hay misterios. Bueno, y vamos a pasar a hablar un poco ya a futuro de tus próximos proyectos y vamos a adelantar en primicia el primero de ellos, que va a ser un cuento que vas a publicar. ¿Y dónde se estará preguntando la gente dónde va a publicar David su próximo cuento? Efectivamente, en la revista Windowmanoz. En nuestro próximo número vamos a tener la última obra de David, que es un cuento que se titula Futuro 5 y que está ambientado en el mismo universo que La Fiebre, otro cuento de David. Cuéntanos qué se van a encontrar los lectores con esto. Sin destripar. Sin destripar, claro. No, nunca. A ver, la verdad es que, bueno, es muy ilusionante, ¿no? Publicar con vosotros, porque dentro de esos objetivos que digo que me marco, por eso de que yo no me gano la vida con esto, pues están esos retos. Se encuentra también el publicar con las principales revistas de género fantástico de nuestro país. Ya publiqué en Terby, en Delirio, en Supersonic. Claro, me faltabais vosotros, hombre, que acabáis de ganar el premio, además, por favor, el Ignotus, que enhorabuena, por cierto. Gracias. Y bueno, pues estáis haciendo un trabajo formidable. La edición en papel, por cierto, es espectacular y bueno, tenéis unos contenidos geniales. En las redes además colgáis unas ilustraciones casi a diario maravillosas. Bueno, la verdad que estáis haciendo un trabajo chulísimo y me apetecía mogollón. Ya me lo comentaste, me acuerdo, ¿verdad, Alex? En un Celsius anterior. Sí, hace mucho tiempo, sí, ya lo habíamos hablado. Sí. Volvimos a vernos y me lo volviste a decir y digo, no te preocupes, que venía yo a buscarte esta vez. O sea, porque esta vez tengo un relato. Y sí, ese relato pues pertenece al mismo universo que La Fiebre, el relato este que había ganado el Domingo Santos. Me gusta que algunas de las historias pues compartan universo, como por ejemplo Desertores comparte el mismo universo que El Ojo de Dios. Pues aquí La Fiebre comparte el mismo universo que este Futuro 5 o Futuro V, porque no lo saben exactamente lo que es. Y bueno, de hecho, antes he hablado del necroloto, esa droga que también hago, que aparezca en todas mis novelas, que es un poco como, ¿qué está pasando aquí? Pues quizá hay un hilo que une todas las historias, pero que ocurren en tiempos muy diversos,
fin, ahí lo dejo. Ojalá pudiese estar muchos años escribiendo y al final pudiera conectar todas. Sería ya de locos. Eso es peor que escribir una trilogía, ¿eh? Eso bastante peor. Vas a tener que contratar como Sanderson un equipo para que te lleve el... que no te equivoques. Venga, empiezo con vosotros, ¿vale? Y bueno, en el caso de Futuro 5, pues la historia, pues eso, transcurre en un futuro posapocalíptico en el que, bueno, la temperatura es muy alta, se ha disparado tras una guerra química que se emprende contra unos alienígenas hostiles que llegan a nuestro planeta, ¿no? Y con los que ahora, pues malvivimos en una especie de statu quo, tú ahí, yo aquí, no nos hacemos daño, dejémonos en paz, pero hay bastantes tensiones, ¿no? Y el mundo, bueno, pues sobrevive como en pequeños grupos, como pasaba en La Fiebre, ¿no? Que era como una especie de pequeña aldea, o en ciudades edificio, como ocurre en Futuro 5. Y en uno de estos ciudades edificios, pues transcurre la historia en la que un muchacho pues es enviado a reparar unos aerogeneradores, ya digo que hace un calor tremendo, y tiene que salir a ese mundo exterior asfixiante donde los xenomorfos pues sobreviven como pueden. Y no revelo nada más. Ahí lo dejamos. Pues nada, recomendamos a todos que lean el relato de David, bueno, y los otros que van a aparecer en la revista, por supuesto, pero bueno, para nosotros también es una alegría tener a David y uno de sus relatos con nosotros. Para finalizar, David, a ver hasta dónde nos puedas contar, claro, qué más proyectos tienes. Imagino que habrá cierre de la trilogía Tenen, que estarás con ello, lógicamente. Y bueno, además, me ha dicho un pajarito que estás con algo también, que vas a seguir también explorando, aunque ya lo has comentado antes. Uh-huh. Terror, y estás con una novela de terror, ¿puede ser? Puede ser, si es que no te puedo contar nada. No se sabe. Tú puedes contar hasta donde puedas contar, no más. Pues sí, tengo dos proyectos. Uno es la tercera y última entrega de los Tenen, por supuesto, que de la que ya llevo más, a los Anderson, te lo digo, más del 75% escrito. Y por otro, esa novela de terror, que efectivamente, como dije antes, es un género al que yo quería regresar, pero del modo más puro, no con pinceladas, sino tipo Ponzoña, ¿no? Sí. Y igual que dije que quería crear mi propia historia de determinadas temáticas, ¿no? Que a mí me gustan, por ejemplo, posesiones, pumba, pues hice Ponzoña. Ahora os adelanto que es vampírica también. Y esa espero que, bueno, estoy ya retocando la novela vampírica, a ver si tiene suerte y termina viendo la luz. No el vampiro, sino bueno, puedes inventarte un vampiro al que tome el sol. Sí, no digo nada. Claro, no por digo eso. nada. Ya sabes que yo versiono las cosas muy raritas. Hay vampiros a los que les gusta mucho el sol. Ya, hay de todo. Bueno, pues David, terminamos esta entrevista. Encantado de haberte tenido aquí. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de tus obras, y de otros temas como el proceso creativo, de dónde salen tus ideas, de cómo empezaste, cómo sigues, cómo vas a seguir, que seguro que muy bien. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, Alex, si quieres comentar algo para terminar. Nada, agradecer a David que se haya tomado su tiempo para atendernos esta noche y deseando que la gente pueda leer su cuento en el nuevo número. Pues nada, David, un abrazo muy grande, muchos éxitos y nos seguimos leyendo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por contar conmigo, es siempre un placer. Un abrazo. Un abrazo. Chao. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.